Rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. La verdad es que se hablaron muchas cosas. 2 horas y 23 minutos de discurso. Quizá usted ni siquiera lo vio completo. Así que aquí vamos a hacer un resumen. ¿Qué dijo bien? ¿Qué dijo mal? ¿De qué habló el hombre? ¿En qué está correcto? ¿En qué está incorrecto? Si le interesa todo eso, manténgase atento. Le decíamos que el presidente Abinader hizo su 5ª rendición de cuentas. Es un mandato constitucional que el presidente de la República cada 27 de febrero, día de la independencia de la República Dominicana, feliz día de independencia, por cierto, 181 aniversario del inicio de nuestra libertad como pueblo soberano y autónomo. Pero bien, el presidente debe dar un discurso en el día de independencia. Y esta vez el presidente Abinader se tomó 2 horas y 23 minutos para explicar su obra de gobierno de 4 años y medio. No fue solo una rendición de cuentas del año anterior del presidente. No. Él habló de toda su obra de gobierno y hasta de cosas que pretende hacer. Y vamos a hacer aquí un ejercicio objetivo, o vamos a intentar ser sinceros y objetivos y ver cosas positivas de la rendición de cuentas del presidente Abinader y evidentemente analizar las cosas que consideramos negativas. Primero, permítanme invitarles, suscríbanse a este canal, Ernesto Jiménez, El Gurú. Hacemos contenido de calidad en temas de economía, de finanzas, de política, tanto nacional como internacional, y lo hacemos con mucho respeto y de forma sencilla para que lo entienda toda la familia. Así que por favor, suscríbanse, compartan el contenido, denle un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y apóyennos con un like. Créanme, es gratis y ayuda bastante. Miren, cada presidente utiliza este escenario de la rendición de cuentas para plantear de forma positiva una especie de marketing y de propaganda política a su favor. Hemos visto rendiciones de cuentas reeleccionistas en donde el presidente intenta autopromoverse para poder seguir en el cargo. Hemos visto rendiciones de cuentas muy futuristas en donde los presidentes hacen grandes promesas. Hemos visto rendiciones de cuentas muy técnicas a nivel económico y otras muy técnicas a nivel de construcción. Y esta vez el presidente Abinader hizo como una mezcla de todo un poquito. Había algo de populismo, y sí que lo había. Había también mucho, digamos que, tecnicismo económico, siempre en cuanto a lo que le convenga al presidente. También se anunciaron obras, se habló de obras del pasado e inclusive se repitieron algunas promesas que ya se habían hecho. Y esto yo lo digo para que la gente entienda que sería muy ingenuo esperar que un presidente de la República no utilice este escenario privilegiado para intentar mostrar una versión bonita, buena, positiva de su propio gobierno. Sería muy tonto esperar que un presidente se pare ahí a hablar mal de su propia gestión de gobierno. Lo que sí casi nunca sucede es que un presidente haga una rendición de cuentas real, objetiva y exhaustiva. Eso no pasa. Lo que pasa es una propaganda que el presidente hace para autopromocionarse. Eso es lo que suele suceder. Lo hicieron en el pasado y lo hace nueva vez el presidente Luis Abinader. El presidente habló de metas. Y evidentemente hablar de metas no es rendir cuentas. El presidente Abinader dijo que pretende que la República Dominicana alcance los $15,000 de renta per cápita en los próximos 3 años. Eso sencillamente, desde un punto de vista realista de la macroeconomía, es casi imposible. Si tenemos al día de hoy una renta per cápita de cerca de $11,500, la economía dominicana tendría que crecer por encima del 20% en 3 años para poder llegar a esta cifra. Crecer por encima del 20% por año es sencillamente irreal. Entonces, ahí sería muy difícil que el presidente logre esta meta, pero lo prometió. Y bueno, dicen por ahí que lo prometido es deuda, pero también dicen que el papel lo aguanta todo. 50% de empleo formal en los próximos 3 años es otra meta a la cual aspira el presidente. En este momento el empleo formal representa cerca del 43% del total. Una meta que sin modificaciones estructurales de la fiscalidad,
modificaciones estructurales también en cuanto al empleo y el código de trabajo, modificaciones estructurales en cuanto a la composición empresarial, modificaciones estructurales inclusive en el nivel educativo nacional. Sería muy difícil de alcanzar esta meta y en tan solo 3 años, complicado. Tenemos que el presidente habló de que se va a construir una cancha digna de juegos de NBA con un costo de 1.000 millones de pesos. Eso es posible. Está también la petición de una parte importante del pueblo de que se construya un estadio de béisbol que tenga nivel para recibir juegos de grandes ligas. Aquí hay un tema de prioridades. ¿Qué es más importante, no? ¿Cómo utilizar los recursos? Al final del día es una promesa, habría que ver si se vuelve realidad. Y el presidente habló que para el 2028 aspira a que la inmensa mayoría de las MIPYMES estén formalizadas. Otra promesa que sería difícil de cumplir sin reformas estructurales. Recordemos que ya de este segundo mandato del presidente Abinader han pasado 6 meses. Él tendría 3 años y 6 meses para cumplir estas promesas que, como les indico, si somos realistas, serían pero muy difíciles de llevarlas a cabo. Entonces empecemos a hablar de algunos temas de los cuales el presidente estuvo comentando. Por ejemplo, a nivel educativo, 50.000 becas otorgadas a nuestros jóvenes. Yo les digo la verdad, las becas que se están otorgando, y yo estoy a favor del programa de becas, pero deben ser redireccionadas a campos necesarios para el desarrollo de nuestra economía. Y además de eso, el Estado debe plantear programas que permitan la reabsorción de esos jóvenes que luego que se gradúan en universidades en el extranjero, cuando llegan a República Dominicana se encuentran con un mercado laboral que les ofrece 30.000 pesos. Y terminan entonces yéndose del país. Y terminan soñando con volver y algunos se quedan, algunos ni siquiera retornan. Entonces, estos programas de becas, que repito, son positivos para la formación y la educación, pero al final lo que estamos logrando es formar cerebros para que se nos vayan del país. Estamos entrenándole cerebros a naciones del extranjero porque nuestra misma economía y nuestro mismo mercado laboral no está siendo capaz de otorgarles empleos de calidad a esos jóvenes que vienen graduados del extranjero. Entonces, ese programa debe redireccionarse en el sentido de las materias y competencias que necesitamos y una reformulación con alianzas con el sector privado para poder recibir a esos jóvenes y darles un digno salario. Y ahí pasamos de inmediato al tema salarial. El presidente habló de que los salarios han aumentado y ciertamente han aumentado en los últimos 4 años, pero da el siguiente dato el presidente, que del 2018 al 2025 el crecimiento salarial ha sido de un 38%. Pero no podemos olvidar que la inflación, que es el aumento sostenido de los precios o el aumento generalizado de los precios en una economía en un periodo de tiempo determinado, se han terminado tragando eso. Nosotros tenemos que solamente la inflación alimentaria del 2018 a la fecha se lleva ese aumento de 38%. Solo la inflación de los alimentos que siguen en su escalada alcista. Y aunque la inflación general está controlada en el rango meta del Banco Central, ese aumento salarial sencillamente no es suficiente para dignificar la vida de nuestros trabajadores aquí en Quisqueya. Se está negociando un pacto salarial. Los sindicatos piden un 30%. El presidente habló de que sería un 20% y los empresarios hablaron de un 10%. El presidente viene en el discurso de rendición de cuentas y dice que se hará un 20%, pero que ese 20% estará dividido. Un 12% de aumento salarial ahora en abril sí, y un 8% en febrero del año que viene, o sea, en un año. Dígase que el aumento real sería de un 12%. A ese 12% le quitamos la inflación de este año y tendríamos un aumento real de un 7% del salario mínimo, con un 8% para dentro de un año, que habría que ver el nivel de inflación de esa época y de si realmente se va a dar ese aumento. En lo que llega a ese año, el aumento verdadero sería de tan solo un 7% para nuestros trabajadores, lo cual también es sumamente ineficiente. Hablemos del PIB, el crecimiento de la economía. Por cierto, no es una sorpresa saber que nuestro país sigue siendo una economía de bajos salarios. El presidente comparó, y esto es bueno que también lo sepan, yo siempre he dicho
que los presidentes no tienen necesidad de mentir. Un presidente inteligente no tiene por qué mentir. Un presidente inteligente lo que hace es que maneja las estadísticas a su favor. Yo preferiría a un presidente que le diga la verdad completamente al pueblo. Pero como les decía, es ingenuo pensar que el presidente va a hablar en su contra. Entonces el presidente lo que hace es que toma las estadísticas y las maneja a su favor. Con el tema salarial, el presidente Abinader viene y compara el salario de las grandes empresas con el costo de la canasta básica del sector más pobre de la economía y te dice que el salario de las grandes empresas cubre el 90% del costo de la canasta básica del 20% más pobre de nuestra economía. Evidentemente que ahí hay un juego estadístico, porque cuando uno ve los datos del mismo gobierno, nos damos cuenta que estamos en los últimos lugares cuando se compara la capacidad adquisitiva del salario promedio del trabajador dominicano con la canasta básica promedio. Estamos en los últimos lugares de América Latina cuando comparamos la capacidad de compra promedio del trabajador con el costo de la canasta básica. Pero bien, el presidente utilizó las estadísticas a su conveniencia. El crecimiento real, vamos a hablar del PIB. El PIB dominicano, el Producto Interno Bruto, nuestra producción de bienes y servicios totales en un año a precios finales creció un 5% el año pasado. Esto nueva vez nos coloca en los primeros lugares de crecimiento económico. Pero para llegar a nuestro potencial tenemos que crecer cerca de un 7%. Y como ya les dije, para lograr esos $15,000 per cápita a los cuales aspira el presidente y a los cuales aspiro yo y cualquier dominicano o dominicana aspira a que crezca el Producto Interno Bruto per cápita de nuestra nación, para lograrlo en 3 años tendríamos que crecer a tasas astronómicas, repito, casi imposibles, al menos en 3 años. Ahora, creciendo a un 7, 8% anual, pudiéramos lograrlo a 8, 9, 10 años. Ese es un objetivo más real, más posible. Pero bien, crecimos ese 5%, eso es importante. Para este año la proyección de crecimiento ronda el 4.5% y hay muchas amenazas latentes, inclusive a nivel macroeconómico internacional. Necesitamos hacer reformas estructurales, señores, para que la mayoría del pueblo pueda sentir este crecimiento en sus bolsillos. En Dominicana tenemos un problema grandísimo de que crecemos económicamente, pero no traducimos ese crecimiento económico en una elevación real de la mayoría, de la calidad de vida de la mayoría de la gente. El crecimiento económico dominicano no se traduce totalmente en desarrollo económico dominicano y en eso todavía hay que trabajar. Pero les repito, el crecimiento macroeconómico es real. El asunto es que en ese crecimiento se concentran grandes riquezas y no impacta positivamente a todo el pueblo dominicano. A nivel de migración, el presidente declaró terroristas a las bandas haitianas. Eso es importante porque tenemos una legislación sobre terrorismo y cualquier criminal de Haití que pase a la República Dominicana y sea capturado será severamente sancionado. Esta parte es muy importante. Se invirtieron 1.944 millones de pesos en la verja perimetral, que aún no se ha terminado. Pero yo pregunto, ¿cuál es el impacto de la bendita verja? Yo estoy de acuerdo con el muro, pero que me digan en qué está ayudando, en qué está beneficiando eso al pueblo dominicano. Porque todavía continúan las mafias. ¿O se han desmantelado acaso las mafias que traen, hasta en Tajo, traen a los migrantes ilegales haitianos a República Dominicana? Díganme si se acabó la paridera de haitianas en suelo dominicano, que han copado nuestros hospitales, inclusive quitándole oportunidad a dominicanos y dominicanas. Díganme si se ha dejado de llenar el país de haitianos. Hay que ver el impacto de las medidas que el presidente anuncia discurso tras discurso sobre el tema de la migración ilegal de haitianos. En torno al Banreservas, es muy importante destacar que el Banreservas llegó a una cantidad de utilidades netas de 27.566 millones de pesos. Eso es impresionante, es un récord histórico. Inclusive este banco está colocado a nivel internacional como una de las principales instituciones financieras de toda América Latina y ha impulsado que más de 200.000 nuevos ciudadanos dominicanos entraran al sistema bancario. Eso es destacable, eso aporta al crecimiento y al desarrollo de la nación. Así que ahí hay que darle un voto de confianza y un aplauso a Samuel Pereira.
Además de valorar la importancia del sector financiero, el presidente Abinader también destacó la construcción de viviendas para familias de escasos recursos. Más de 9.000 nuevas viviendas se han construido en los últimos 4 años, con más de 400 edificios remozados, 3 centros universitarios entregados por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones a cargo de Carlos Bonilla, que habla de una obra que busca dignificar la capacidad de adquisición de viviendas para las capas más necesitadas de la República Dominicana. Inclusive, desde el MIBET se han intervenido hospitales, más de 10 hospitales entregados con más de 600 camas incluidas para atender pacientes de escasos recursos, y esto ha beneficiado, medido por el MIBET, a más de 200.000 dominicanos que han tenido acceso a una vivienda digna. Esta parte en cuanto a inversión en edificaciones es positiva y el presidente así lo reconoce, y nosotros también le damos ese reconocimiento a Carlos Bonilla. Ahora bien, como les digo una cosa, les digo otra. El nivel de inversión de capital en infraestructuras por parte del gobierno ha sido la más baja de los últimos 25 años. Y en eso se debe mejorar. Hay que invertir más y mejor. Y fiscalizar más y mejor el uso de los recursos públicos. Pero hay que construir, amigos y amigas, porque una nación en vías de desarrollo como la República Dominicana necesita demasiadas obras para impulsar el crecimiento de la agricultura, del turismo, de la capacidad adquisitiva, de movilidad y productiva del pueblo dominicano. Así que en ese sentido se ha avanzado, ciertamente, pero queda mucho aún por hacer. Esta parte positiva en torno al crecimiento de nuestro sistema financiero y al buen desempeño del Banreservas, me lleva a que en esta parte final del análisis hablemos de los aspectos más luminosos del discurso del presidente. Sé que empecé con la parte crítica, sobre todo la parte crítica económica, porque me parece importante que ustedes manejen estos datos, pero también hay aspectos importantes positivos que quiero brevemente destacar al final de este segmento. Miren, a nivel de empleos, ciertamente se han creado 165.000 nuevos empleos formales, y es cierto que la tasa de desempleo abierta ha descendido a un 4.8%. El dinamismo en torno al empleo hasta se siente en las calles, y ese mismo dinamismo sirve también de atractivo para más migrantes ilegales. Hay que poner control en la frontera, hay que poner control en la migración, pero es verdad. En Santo Domingo se están creando empleos, tanto formales como informales. De bajos salarios, ciertamente, pero se están creando empleos. Y en eso el presidente tiene razón. El presidente habla de que la tasa de pobreza bajó de un 23% a un 18.9%, un 19%. Si tú tienes una economía en crecimiento y has generado nuevos empleos, tanto a nivel formal como informal, y has ampliado la política de ayuda social, que no es la mejor manera de bajar la tasa de desempleo monetaria, porque ahí hay también un juego estadístico, pero la realidad es que la tasa de pobreza bajó y se siente también el dinamismo de la economía. ¿Por qué no se siente aún más? Porque, repito, los salarios son paupérrimos, y en una economía de bajos salarios, la bonanza económica se queda en pequeños sectores que son los que controlan el capital. A nivel de turismo, señores, hay que reconocerlo. La República Dominicana se ha colocado como el segundo país que más turistas recibe de toda América Latina. En primer lugar está México, y luego de México vamos nosotros. La República Dominicana recibió el año pasado más de 11 millones de visitantes, más que naciones gigantescas con mucha historia y cultura y con mucho territorio como Argentina, más que Brasil, más que Chile, más que Colombia. Señores, grandes naciones de América Latina, y nosotros recibimos más turistas que esos gigantes. Esa es una gran obra que hay que reconocérselo a David Collado y al presidente Luis Abinader. No tengo que decir que es importante el turismo para las divisas y para la situación económica de la República Dominicana. Más de 10.000 millones de dólares llegan por concepto del turismo. Las zonas francas también incrementado. El tema de las zonas francas es complicado. ¿Por qué? Estamos hablando de trabajos que en su gran mayoría tienen bajo nivel de cualificación. En su gran mayoría hay zonas francas muy técnicas. Son trabajos que no ofrecen grandes salarios, pero ayudan a reducir el desempleo y le brindan oportunidad a la República Dominicana de exportar.
Más de 8.600 millones de dólares exportamos el año pasado y además brindan un alivio a muchas familias de escasos recursos que a través de esta zona franca pueden conseguir empleo y aportar a que sus chicos tengan un mejor nivel de vida y mañana, con un aumento de la educación y de la innovación, puedan brindarle mejores senderos a sus familias. Entonces, tenemos todos estos elementos, señores. El tiempo no me va a dar, evidentemente, para tratarlo todo, pero he intentado conjugar los puntos más importantes. En materia de seguridad, el presidente destaca que la tasa de homicidio bajó de un 11.5 a 9.7 por cada 100.000 habitantes. Nos comparó con Chicago, con Detroit, con Puerto Rico. Nos comparó con ciudades que tienen alto nivel de delincuencia, pero también tienen mayores niveles de ingresos que República Dominicana. Cuidado. Cuidado con intentar decirle a la gente cómo está viviendo cuando la gente sabe realmente el nivel de inseguridad que hay en nuestras calles. Y quienes están migrando no son de Chicago a República Dominicana, ¿eh? Cuidado. Los dominicanos migramos de aquí a Estados Unidos y tenemos representación en esas ciudades. Es de aquí a Puerto Rico que nos vamos, no al revés. Entonces, hay que tener cuidado con esas comparaciones. Y finalmente, a nivel de institucionalidad, queda mucho por avanzar. El presidente da un mensaje de optimismo, de esperanza, dice que la institucionalidad en República Dominicana es comparable a la de cualquier país desarrollado del mundo. Evidentemente que no, señor presidente. Habría que ver cuál es el concepto de institucionalidad que tiene el presidente. Institucionalidad fuerte es cuando el destino del país no depende de un hombre. Cuando a un hombre que se le antoja modificar la Constitución viene y te la modifica en unos días. Eso no es institucionalidad fuerte. Institucionalidad fuerte es cuando el Congreso funciona sin ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo o de la Embajada gringa. Eso es institucionalidad. Cuando la justicia funciona, cuando usted no tiene a ciudadanos esperando años para que un juez, cuando le dé la gana, dicte una sentencia, ahí habría institucionalidad. Cuando no te nombran de manera ilegal a un funcionario por encima de la ley, porque esa es la voluntad de un presidente, ahí hay institucionalidad. Todavía no hemos llegado a la institucionalidad a la cual aspiramos, señor presidente. Pero hay que seguir avanzando porque creo que tendremos un país mejor si hacemos las cosas de manera correcta. Entonces, hermanos y hermanas, miren, ahí tenemos de forma muy resumida lo mejor y lo peor del discurso del presidente Luis Abinader. Él planteó las estadísticas evidentemente a su favor. Hay muchas reformas estructurales que están pendientes y de las cuales el presidente no habló, pero creo que dentro de este análisis es justo reconocer que sí, que hay avances del pueblo dominicano, avances que inclusive tienen mucho que ver con la estabilidad social, política y económica que hemos vivido por casi 3 décadas, pero también la visión del presidente tiene cabida en este análisis, evidentemente resaltando que hay aspectos negativos que aunque el presidente no lo trató, es importante que usted lo tenga pendiente. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por haber estado nueva vez con nosotros. Les invitamos a que sigan este contenido, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartan este contenido, por favor, con sus amigos y familiares. Es un contenido respetuoso, llano, fácil de entender para toda la familia y que hacemos con mucho amor. Que Dios nuestro Señor les bendiga siempre, mantengan el apoyo, créanme, lo apreciamos bastante.